¿Quién fue tu peor maestro? ¿Por qué? Tuve este profesor de álgebra en Community College. El tipo literalmente dejó caer una gran pila de tareas en nuestros escritorios y se sentó frente a nosotros. Nos dijo que la pila era tarea para todo el semestre y que hiciéramos cualquier pregunta si teníamos problemas para completarla. Todos nos quedamos sentados en silencio hasta que terminó la clase. Todos abandonaron inmediatamente. Tuve una situación similar con un profesor de informática. Envió por correo electrónico a todos los usuarios todas las tareas del semestre el día del plan de estudios y daba conferencias, leyendo un periódico y simplemente respondiendo preguntas sobre las tareas. Cuando se le pedía una demostración, soltaba una diatriba sobre cómo se puede buscar en Google la respuesta a cualquier pregunta que se le haya hecho. Señor Duquette, solía dejar caer deliberadamente su lápiz con regularidad, para mirar por debajo de nuestras faldas. Nunca me metió en problemas por hacerlo, así que todos tomamos la decisión de empezar a usar culottes. Tan satisfactorio para nosotros ver su rostro cuando ya no podía arrastrarse. Nuestro vicedirector de secundaria, el señor Blevins, era así, siempre agachándose para obtener un mejor ángulo, siempre inclinándose sobre los escritorios de las chicas cuando llevaban blusas holgadas, siempre tocándose, siempre tenía una erección visible a través de sus pantalones caqui. Solo duró unos años debido a que nunca estuvo en la oficina. Inventaría todas las excusas para visitar las aulas para ser una enredadera. Señora Flynn, 6º grado, educación física, todo el estereotipo del profesor de educación física tóxico y verbalmente abusivo. Un día estaba bromeando con sus alumnos de 11 años por no saber cómo hacer una habilidad que la mayoría de nosotros nunca habíamos hecho antes. Burlándose abiertamente de los niños que no podían hacerlo bien, una de las chicas de mi clase, Diane, finalmente dijo: «No te veo por aquí haciéndolo. Perra gordita». Valió la pena que la mandaran a la oficina del director. ¿Por qué los profesores de educación física siempre son tan jodidamente gordos? Tuve uno muy similar a este en mi primera escuela secundaria. Me mudé de ciudad cuando tenía unos 15 años, y era una idiota total. Pero parecía que si saltaba, se le saldría la boca. Mi profesor de piano cuando tenía alrededor de 6 años. Te tapaba las manos para que no pudieras ver qué notas estabas tocando y, si te equivocabas, te golpeaba la parte de atrás de las muñecas con una regla de madera. Si ella pensara que lo hiciste bien, te arrojaría dulces duros, tal vez como era de esperar. Ella era una monja. Maldita sea, esto suena como la escuela católica de mi madre. Esas mujeres eran malas, y mentirosos. También, obviamente, mi favorito fue cuando le dijeron a mi mamá que podía quedar embarazada si usaba una toalla de hombre. Así que tenía un miedo mortal de que su padre la dejara embarazada si accidentalmente usaba su toalla después del baño. Actualmente estoy de regreso en la universidad en los Estados Unidos y, sinceramente, es difícil elegir. Mi escuela se niega a pagarles a los profesores un salario digno. Algunos de ellos literalmente ganan $30,000 al año o menos. Por lo que todos los que contratan para informática son adjuntos o estudiantes de magisterio. He tenido un profesor que literalmente no hablaba inglés, ya que le hacíamos preguntas simples y no podía entender ni responder. Otros profesores nos hacen memorizar cientos de fórmulas de memoria y se desviven por reprobar a tantos estudiantes como sea posible por estupideces. Tuve un profesor de matemáticas que trató de convencernos de seguir a un grupo de odio político que no tenía absolutamente nada que ver con las matemáticas. Nuestro sistema educativo está jodido si así es como se ve una universidad de buena reputación ahora. Mi profesor favorito era un profesor de precálculo en un colegio comunitario. Accidentalmente hice la prueba sin ninguno de los requisitos previos, y él pasó tiempo todos los días después de clase ayudándome a ponerme al día. Terminé con la mejor nota de la clase gracias a él. Señora McGee, 3er grado, era inteligente para mi edad y aprendí rápidamente todo lo que ella enseñaba. Podía terminar las lecciones en clase rápidamente y obtener puntajes perfectos y casi perfectos en los exámenes. Hacía mi trabajo y luego leía un libro. Se enfadaba conmigo, me gritaba y luego me llamaba un niño insultante que cree que lo sabe todo. Y me enviaba a la oficina del director.
Eso probó su perdición, ya que luego todo salió a la luz. Varios estudiantes confirmaron mis detalles y mi abuelo se involucró, no papá, y no estaba contento con el insulto. Me trasladaron a otro salón de clases después de semanas de peleas y mi abuelo luchó contra el sistema debido a la difamación y me mantuvo en casa. Me compró algunos libros de texto universitarios usados en una librería y pasé mis días aprendiendo cosas y contándoselas. Después de todo eso, continuó con sus diatribas contra los estudiantes e hizo comentarios sobre mí en los pasillos cuando me vio, lo que generó más quejas. Eventualmente le arrojó un borrador a un estudiante, lo que provocó su despido. Uno de mis favoritos se convirtió en el peor. Fui a él cuando estaba siendo intimidado. Encontré consuelo en su clase y en él. Incluso pasaba el almuerzo en su salón de clases a veces. Me contactó a través de las redes sociales cuando cumplí 18 años y, para resumir, me pidió que me tocara frente a la cámara. Desde entonces, ha intentado enviarme mensajes directos varias veces, haciéndome sentir culpable por ignorarlo y no contarle sobre mi vida. Después de pasar por la terapia, finalmente me siento cómoda para hablar y le dije que nunca más me contactara mientras bloqueaba todas sus cuentas. Señor Gilgebum, álgebra séptimo grado. Acabo de mudarme a una nueva escuela y originalmente me colocaron en preálgebra con un puntaje límite. Mis padres apelaron para que me cambiaran a álgebra 1. Él discutió y luchó contra eso. Me subieron. Él discretamente me intimidó todo el año. Tiró mi lápiz porque se suponía que tenía un bolígrafo para un examen. No se me permitió hablar con mis vecinos para pedir un bolígrafo porque se estaba tomando una prueba. Me vi obligado a tomar un 0. Ese fue el ejemplo más dañino. También un profesor de literatura del mismo año que me dio un 50% en la reseña final de un libro. Fue increíblemente hecho, con una portada encuadernada genial y con mi mejor caligrafía. El problema fue que elegí escribir cada 2 páginas en tinta roja para una apariencia genial. La tinta roja era el color de su pluma y, aparentemente, un gran no mantuvo su decisión de no dar crédito por ninguna otra página. Peor aún, mantuvo el proyecto para mostrar como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Ambos ejemplos justificaron, para mí, el comienzo de mi naturaleza rebelde. Cinturón de seguridad. Así que yo era un niño superdotado en la escuela primaria y secundaria. Por lo que tuve más desafíos que otros niños en lectura y matemáticas. En 5º grado, tuve un maestro que lo llevó al siguiente nivel, dándome problemas de álgebra, trigonometría y precálculo para hacer como crédito adicional. Todo eso estaba bien, pero si alguna vez me equivocaba en algo o no podía descifrar un concepto, ella me atacaba personalmente y me hacía parecer un fracaso por no entender estos complejos. Al menos a esa edad. Problemas. Incluso llegó a desmoronarse frente a mi padre diciendo que solo quería que me fuera bien porque le recordaba a su hijo, que aparentemente era un gran jodido. Incluso dijo cosas como, quiero compensar los errores que cometí como padre a través de él, yo. Así que sí, ahora desprecio las matemáticas. Incluso tomé filosofía en la universidad para evitar el álgebra. Mi maestra de español de 8º grado. Ella me odiaba, no pude aprender nada de ella y me llamó estúpido frente a toda la clase. Y, por supuesto, tenía sus favoritos. Unos años más tarde me fui a vivir a Panamá durante 3 años y después del primer año hablaba español con bastante fluidez. Cuando regresé a casa me la encontré cuando estaba visitando a alguien en la escuela. Me dio mucho gusto decirle en perfecto español que yo no era la tonta. Ella solo era una pésima maestra. Mi maestra de español de 8º grado también pronunció discursos frente a la clase sobre cómo nunca tendría éxito en la vida, etc. Soy terrible para aprender nuevos idiomas. Pero por lo demás era bueno en la escuela. Años más tarde, se graduó de la universidad en la lista de honor y tiene un buen trabajo. Desafortunadamente, nunca llegué a regañarlo. Es un empate de 3 vías. Ponte cómodo. Esto podría llevar un tiempo. Mi maestra de lectura de 7º grado. Me encantaba leer hasta que fui su alumna. Convirtió la lectura en una tarea. Me hizo sentir tan estúpido y me hizo darme cuenta de que mi comprensión era mala, sí. TDAH, casi reprobé su clase. Cumpliré 29 años a fines de este mes y me ha costado volver a leer por placer.
Convirtió la frase, leer por placer, en un oxímoron. Mi profesor de ciencias de octavo grado tenía la forma más complicada e innecesariamente difícil de enseñar material y era su manera o la carretera. Ninguna de mis clases en la universidad fue tan difícil como la suya. El último día de clases, los estudiantes votaron por el maestro que querían ver pegado con cinta adhesiva a la pared y ganó. Yo, de 14 años, disfrutaba de una alegría sádica. Mi profesor de matemáticas en el último año era cruel e incluso los niños más inteligentes de su clase reprobaron sus exámenes. Tuvimos un maestro estudiante el primer trimestre y cuando él estaba a cargo, todos, incluido mi trasero funcionalmente innumerable, lo hicieron bien. Después de que el estudiante de magisterio se fue, mis calificaciones se desplomaron de BSA, DS y FS. Fui intimidado sin piedad por mi maestra de sexto grado. Nunca me llamaron en clase excepto para ser un ejemplo. Ella me gritaba, me bajaba frente a los demás. Y cuando estaba realmente enferma una vez, me hizo pararme frente a todos para decirles a las personas que estaba fingiendo y que soy un bebé enorme y pobre. Ejemplo para los demás. Recuerdo haberle dicho a mi mamá más de una vez lo que estaba pasando y también recuerdo el miedo loco que tenía porque todo el tiempo pensé que la maestra mentiría al respecto. Mi mamá la confrontó frente a mí y mi maestra mintió al respecto. Entonces mi mamá hizo una seria amenaza, mientras sonreía, de que si alguna vez escuchaba de alguna manera cómo me trataba una vez más, se aseguraría de que regresaría para patearla y se aseguraría de que perdería su trabajo. Mi maestro nunca más me trató mal y, en todo caso, me temía. A causa de esa maestra me arraigó el miedo a la confrontación. Ahora que lo pienso, nunca le agradecí a mi mamá. Debería llamarla. La profesora de francés llamó a la señorita Kennedy. Una cosa que recuerdo es que el primer día de clase en mi primer año vio a mi amiga sonriendo y dijo, ¿por qué estás sonriendo? ¿Qué hay para sonreír? Al final del día, borraré esa sonrisa de tu cara. Ni siquiera hizo nada, hermano, solo estaba emocionado. De todos modos, hizo todo lo posible para hacer precisamente eso. Resulta que ella era así con todas las clases, especialmente con los niños más pequeños. Era solo una acosadora con poderes extendidos. Señora Lasiavo, escuela primaria Cret, maestra de quinto grado. Ella me odiaba específicamente, y nunca supe por qué. Si levantaba la mano con una pregunta, ella respondía las preguntas de los otros niños pero nunca me llamaba. Necesitaba anteojos y me colocaron en la parte de atrás del salón. No me permitían ir a la pizarra y escribir tareas hasta después de clase. Olvidé mi almuerzo en mi mochila una vez, y el supervisor del almuerzo me envió a buscarlo a mi salón de clases. La señora Lasiavo no me dejó conseguirlo. No puedes comer hoy. Nunca tuve problemas con ningún maestro antes o después de ella. Y nunca supe por qué me odiaba tanto. Yo era un niño bastante bueno. El maestro de primer grado, el señor Douglas, tenía serios problemas de ira. Rompió su vara de medir una vez al golpearla con fuerza contra una mesa. Arrojaba sillas al otro lado de la habitación cuando nos equivocábamos en algo. Maestro de segundo grado señor Carver, él nos menospreciaba llamándonos bebés cada vez que fallamos en las pruebas de matemáticas. Siempre nos hacía saber lo decepcionados que estábamos con él a diario. Para la detención nos haría estar de pie durante una hora. Tengo 30 años y esas cicatrices emocionales aún perduran. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.